Hola, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Me voy a referir a eventraciones. Comenzando por la definición, una eventración se define como la protrusión del contenido abdominal a través de una debilidad parietal adquirida, ya sea esta de causa quirúrgica o traumática. Eh, la causa quirúrgica se cita habitualmente en los textos como hernia incisional. Si bien, como vemos, las causas pueden ser sobre todo la quirúrgica o la traumática, en la práctica clínica habitual, cuando nos referimos a eventración, nos referimos sobre todo a la situación de cuando se produce tras una cirugía. Por lo tanto, en la práctica clínica habitual, tomamos una eventración como la protrusión del contenido abdominal a través de un sector parietal debilitado por una cirugía abdominal previa, que se produce en el posoperatorio alejado, diferenciándose de la que sucede de la dehiscencia parietal con evisceración que sucede en el posoperatorio inmediato o mediato tras una cirugía. Desde el punto de vista clínico semiológico, decimos que estamos frente a una eventración cuando un paciente presenta una tumoración abdominal que asienta sobre una cicatriz quirúrgica, la cual impulsa con las maniobras de Valsalva y se reduce hacia el abdomen. No siempre, pero cuando es reductible es un signo de valor. ¿Cuál es la importancia de esta patología? Bueno, en primer término, que constituye en sí misma una complicación alejada de una cirugía previa y que su reparación va a requerir una nueva cirugía, o sea que el paciente tendrá que pasar por una nueva cirugía. Su frecuencia no es despreciable, si bien hay diferentes series y no toda la frecuencia siempre coinciden, se cita que en las cirugías laparotómicas puede producirse una eventración en el 3 al 20% de los casos. Además, cuando las eventraciones son grandes, como las que se muestran en las fotos, determinan repercusiones físicas, sociales y laborales significativas, importantes, afectan la calidad de vida de los pacientes y la reparación quirúrgica es una cirugía parietal compleja que tiene una morbilidad y puede tener complicaciones no despreciables. ¿Cómo se constituye una eventración? ¿Cuáles son sus constituyentes anatómicos? Bueno, son tres: el anillo, el saco hernial, el saco y el contenido. El anillo puede ser único o múltiple. Cuando hay múltiples anillos, esto se ve habitualmente en eventraciones grandes, más frecuentemente, y generalmente hay un orificio mayor que es el principal y alrededor o en continuidad puede haber anillos secundarios, sobre todo a lo largo de la cicatriz quirúrgica, que a veces no se detectan por la clínica y solo se encuentran en el intraoperatorio. Del anillo es relevante el diámetro del mismo porque nos marca el tamaño del defecto parietal. No es lo mismo una eventración de 1, 2 o 3 centímetros que cuando hay un defecto o una falta de pared en un diámetro máximo de unos 8, 10, 12 centímetros, que es mucho más difícil de reparar y puede llevar a peores resultados. Los bordes del anillo siempre deben evaluarse, no importa si son cortantes, si son hipotónicos, nos habla de la calidad de la pared a ese nivel. El saco de la eventración en realidad no es un saco peritoneal verdadero, se dice que es un pseudosaco, debido a que lo que está constituido por un tejido cicatrizal de mala calidad y distendido, que sí en su cara interna contiene mesotelio, pero es tejido de la cicatriz quirúrgica que se ha distendido y el cual es de mala calidad, es un tejido debilitado. A su vez, puede haber un saco único o puede ser multisacular, lo cual es frecuente en las eventraciones grandes y el aspecto clínico habitual es como el de una eventración abollonada o multinodular, por así decirlo. En cuanto al contenido, este es variable según la topografía de la eventración, siendo los más frecuentes el intestino delgado, el epiplón y el colon. En la etiopatogenia de las eventraciones intervienen factores inicialmente del paciente sobre el que asienta.
destacándose sobre todo la obesidad como factor favorecedor y las condiciones debilitantes. La obesidad determina un mayor riesgo de eventración tras una cirugía debido a diferentes mecanismos. Por un lado, hace que el panículo adiposo subcutáneo favorece las infecciones de la herida en el posoperatorio, lo cual, como vamos a ver, es un factor para la producción de eventraciones. Además, la infiltración grasa de los músculos hace que estos sean de peor calidad y tengan menos resistencia. Y la infiltración grasa mesial intraabdominal es un factor de aumento crónico de la presión intraabdominal. Además, hay otras condiciones debilitantes generales, por así llamarlas, como por ejemplo la diabetes mellitus, sobre todo cuando esta es severa, la desnutrición, la anemia, la inmunodepresión de cualquier causa, todas patologías que hacen que el tejido conectivo, conjuntivo en general, sea de peor calidad y por lo tanto que más laxo y con mayor posibilidad de evolucionar una cicatriz a una eventración. Y un factor fundamental, además de los factores del paciente, son la cirugía previa del paciente y sus complicaciones. En cuanto a la cirugía previa, factores de riesgo claros para el desarrollo de una eventración son cuando una cirugía es de urgencia y sobre todo, más que de urgencia, en un paciente grave. Cuando hay un paciente, por ejemplo, con un shock hemorrágico que debe ser operado de emergencia, muchas veces en anemia aguda, hay que hacer una cirugía de salvataje, la cirugía tiene que ser rápida, la pared abdominal muchas veces es cerrada también de forma rápida por el cirujano para tratar de salvar la vida del paciente, que un paciente que muchas veces luego pasa a CTI, está con asistencia respiratoria mecánica, puede tener complicaciones, bueno, todo eso favorece que como consecuencia la chance de que se produzca una eventración en los meses siguientes a la cirugía sea mayor. El grado de contaminación de la cirugía también, aquellas cirugías sépticas, o sea, aquellas cirugías donde hay, por ejemplo, una peritonitis purulenta importante o una peritonitis fecaloidea, tendrán mayor riesgo de tener complicaciones de la herida y del paciente tener complicaciones posoperatorias que favorezcan la producción de una eventración. El tipo de incisión, cuando se opera por la parotomía, también influye. Las incisiones medianas o verticales son más eventrantes que las incisiones transversales u oblicuas del abdomen. ¿Por qué? Porque si se recuerda, los músculos anchos tienen su inserción medial a nivel de la línea blanca, la línea alba. Cuando hay una herida quirúrgica y nosotros suturamos la pared a nivel de la línea media, en el postoperatorio la contracción de los músculos anchos del abdomen tienden a intentar separar los bordes de la herida, como muestra el diagrama, mientras que cuando las incisiones son transversales u oblicuas, la contracción de estos músculos tiende a acercar los bordes de la herida. La técnica de cierre parietal realizada por el cirujano, qué hilo, qué técnica, también influye. Otro factor relevante en la producción de las eventraciones son las complicaciones postoperatorias de la herida quirúrgica y sobre todo un factor que se cita como el principal tal vez para la producción de eventraciones es la infección de la herida en el postoperatorio y sobre todo cuando esta involucra los planos más profundos, o sea, la aponeurosis o el propio plano muscular. Todas las condiciones que aumentan la presión intraabdominal en el postoperatorio inmediato también favorecerán la producción de una eventración, como que el paciente curse en el CTI con una intubación y asistencia respiratoria mecánica o que presente una crisis broncoobstructiva, por ejemplo, en el postoperatorio. También el ilio intestinal, los vómitos y la retención aguda de orina favorecen la producción de eventraciones. Desde un punto de vista, además de su etiopatogenia, las eventraciones pueden clasificarse en tempranas y tardías, también esto vale desde el punto de vista clínico. Las tempranas son aquellas que se producen en el primer año del postoperatorio, para otros autores hasta los 2 años, son la gran mayoría, del 50 a 75% de casos, y los factores que influyen en su producción son
están vinculados sobre todo a una falla técnica o una mala técnica de cierre parietal. No quiere decir siempre que sea mala, pero en el ejemplo que pusimos anteriormente, si se operó un paciente de emergencia, bueno, a veces no se puede cerrar la pared de la forma más detallada y esto influye. Las complicaciones posoperatorias, sobre todo la infección de la herida, juega un rol importante. Las eventraciones tardías son aquellas, son el resto, son la minoría, hasta un cuarto, el 25%, y etiopatogénicamente se vinculan más a una debilidad del tejido conectivo y a patologías que aumentan la presión intraabdominal. Desde un punto de vista topográfico, debo considerar las eventraciones según sobre qué incisión se produjeron y qué parte de esta incisión o cicatriz ocupan. Así, según la incisión, tendremos eventraciones medianas o verticales, las cuales pueden ser supra y o infraumbilicales, que como ya dijimos son las más eventrantes, y la mayoría de las eventraciones grandes o importantes se producen sobre este tipo de cicatrices quirúrgicas. Las incisiones transversales, si bien actualmente, por ejemplo, como las incisiones transversas en hipocondrio derecho, para hacer colecistectomía convencional, una cirugía que actualmente con el uso de la laparoscopía se realiza muy poco, pero es un ejemplo bien clásico de este tipo de incisiones. Y las incisiones oblicuas, como por ejemplo la incisión de McBurney, para realizar la apendicectomía por vía convencional. Según la parte de la incisión o de la cicatriz que ocupen, podemos decir que es total, cuando la ocupa totalmente, o que la ocupa parcialmente, ya sea sobre una comisura inferior o comisura superior, o a nivel central de la cicatriz quirúrgica. Otra clasificación también de relevancia según el tamaño, el cual está definido por el diámetro mayor del anillo, destacando que para las eventraciones de las incisiones medianas que ya hemos dicho, habitualmente el diámetro mayor habitualmente es el transversal y es el que importa para planificar el tratamiento quirúrgico. Serán pequeñas aquellas eventraciones con anillos menores a 5 centímetros y ofrecen menos dificultad para su reparación, medianas de 5 a 10 centímetros y grandes las que el diámetro del anillo es mayor a 10 centímetros y requieren una reparación más compleja. Al igual que como vimos en el teórico de hernias, frente a una eventración debemos establecer, o importa establecer, si esta es reductible o irreductible. Las reductibles, como ya explicamos, son aquellas cuyo contenido logra reintroducirse de forma espontánea o de forma provocada por el propio paciente o por el examinador, el contenido se reintroduce completamente hacia el abdomen. Esto marca que hay una independencia entre el saco y el contenido, o sea, el contenido aún está libre dentro del saco. La reducción completa del contenido hacia la cavidad abdominal nos va a permitir valorar clínicamente de forma correcta las características del anillo herniario, sus diámetros, sus bordes. Cuando es irreductible, esto no se puede hacer. Y además, frente a una hernia reductible, debemos establecer si la misma es coercible o incoercible. Repasando lo que ya hablamos, los mismos conceptos que en el teórico anterior, una hernia es coercible cuando una vez que se ha reducido, se mantiene dentro de la cavidad abdominal espontáneamente y con el ortotatismo aún está dentro. Se va a reproducir solamente con algún esfuerzo que sea mediano o al deambular. La hernia o la eventración incoercible es aquella que una vez reducida se reproduce inmediatamente con el paciente acostado o con el simple ortotatismo, cuando el paciente se para. Obviamente que las hernias, las eventraciones incoercibles marcan que la contención de ese defecto y de la pared abdominal es peor y la pared es de peor calidad que cuando la misma es coercible. Cuando el contenido herniario no se puede reintroducir hacia el abdomen y esta es una condición permanente a lo largo del tiempo o de varios meses, entonces decimos que la hernia presenta una irreductibilidad crónica.
Las causas de la irreductibilidad crónica son, la más frecuente son las adherencias entre el saco y el contenido. Ya sea del contenido con el saco o del contenido con el anillo, pero hay algo que amarra el contenido a la eventración y no deja que retorne a la cavidad abdominal. Muchas veces vinculado a que el contenido sale y además los anillos son pequeños. Además, la hipertrofia lipomatosa del epiplón, por un mecanismo parecido, también sucede, a veces vinculada, también asociada a la anterior. Y en las eventraciones debemos citar además la pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué es la pérdida de derecho a domicilio? Bueno, esta se da en eventraciones de gran tamaño, con una irreductibilidad de larga evolución, en las que existe un pasaje crónico de una parte importante del contenido abdominal hacia el saco herniario. Actualmente se ha definido que cuando el volumen del saco herniario es mayor al 25% del volumen de la cavidad abdominal, existe una pérdida de derecho a domicilio. O sea que otra forma de manifestarlo es que el paciente en realidad ya presenta crónicamente un segundo abdomen, o sea que es el propio saco herniario de la eventración que tiene un volumen tan importante que casi que constituye un segundo abdomen. ¿Y por qué es importante la pérdida de derecho a domicilio? Porque en estas grandes eventraciones con esta condición, las repercusiones son tales que se habla de que en realidad constituyen una enfermedad del gran eventrado. La etiopatogenia o la causa primaria de esto es la disminución crónica de la presión intraabdominal, digamos que por desocupación de la cavidad abdominal, o sea, el contenido herniado tanto tiempo fuera del abdomen hace que la presión intraabdominal dentro de la cavidad abdominal sea muy bajo, disminuye. ¿Esto qué implica? Bueno, en este tipo de hernias a nivel parietal de la pared del abdomen existe ya prácticamente una desinserción medial completa de los músculos anchos del abdomen, lo cual lleva a hipotonía y muchas veces a atrofia de los mismos, con gran retracción. El anillo es de gran tamaño y los músculos rectos muchas veces se encuentran a nivel de los flancos, a ambos lados, y el grado máximo es cuando estos se sagitalizan, o sea que adquieren una dirección antero-posterior. Pero la principal consecuencia que debemos tener, o la principal preocupación que debemos tener en una hernia con pérdida de derecho a domicilio es su repercusión respiratoria. ¿Por qué? Porque la disminución crónica de la presión intraabdominal lleva a un descenso e hipotonía del diafragma, con descenso de las cúpulas diafragmáticas. Esto hace que se produzca una insuficiencia respiratoria crónica, que habitualmente es subclínica. O sea, cuando interrogamos al paciente, cuando lo vemos con la gran eventración, habitualmente el paciente no refiere disnea, no hay una clínica de insuficiencia respiratoria. Pero ¿cuándo se va a manifestar esta? ¿Cuál es el problema? El problema es si lo voy a operar, si hago la cirugía de reparación y no tengo en consideración este hecho. ¿Por qué? Porque en la cirugía voy a reintroducir el contenido hacia la cavidad abdominal y voy a hacer un cierre parietal. O sea que voy a determinar una hipertensión abdominal brusca una vez que yo termine la cirugía. Esto va a hacer que las cúpulas diafragmáticas que estaban descendidas e hipotónicas, al aumentar la presión intraabdominal rápidamente, asciendan nuevamente, pero no tengan por esa hipotonía crónica fuerza para contraerse. Por lo tanto, no van a poder realizar una buena excursión diafragmática suficiente como para que el paciente ventile y oxigene bien. Eso determina en el postoperatorio inmediato una insuficiencia respiratoria aguda, restrictiva, por esto que ya explicamos, y severa, lo cual quiere decir que el paciente en estas condiciones, si no ingresa a una unidad de cuidados intensivos y recibe asistencia respiratoria mecánica, está en riesgo de fallecer por la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, esto debe tenerse siempre en consideración. Hay diferentes estrategias para manejarlo y prevenirlo y manejarlo que vamos a ver más adelante. Además, en lo cardiovascular,
La disminución de la presión intraabdominal determina una disminución del retorno venoso hacia la aurícula derecha. A nivel visceral intraabdominal hay una éstasis venosa espláncnica, lo cual determina un edema visceral del intestino del colon por disminución del retorno venoso portal. Además, el paciente, al disminuir la presión intraabdominal, para la defecación y para la micción necesita aumentarlas y tiene que reintroducirse parcialmente o apretarse la eventración para poder ayudarse a defecar, aumentar la presión intraabdominal lo suficiente como para poder defecar o realizar la micción. Estos hechos se llaman defecación o micción asistidas. Además puede haber repercusiones en este tipo de eventraciones en la estática, en la marcha. Obviamente que estos pacientes, dependiendo de la tarea que desempeñen, pero muchos tienen una seria repercusión laboral, además de la repercusión sexual y social.